Muy buenos días, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando de la recesión, que aparentemente está a la vuelta de la esquina. ¿Qué esperar de la renta variable? ¿Cómo se van a mover las acciones con respecto a este contexto? Y si realmente representa una crisis y tenemos que salirnos del mercado de renta variable, o bien representa una oportunidad para encontrar excelentes empresas a buenos precios y aprovechar estas oportunidades. Bien, con respecto a la definición de recesión, podemos decir que técnicamente se considera un contexto recesivo cuando durante 2 trimestres consecutivos el Producto Bruto Interno de un país se encuentra en valores negativos, o sea, decrece su actividad económica. No solo tenemos que ver el Producto Bruto Interno, sino que también afecta al empleo, obviamente disminuye la tasa de empleo, o sea, aumenta el desempleo, disminuye el consumo y disminuye la inversión. Bien, actualmente ¿en qué punto estamos? Bueno, en el Q1, en el primer trimestre del 2022, se presentó un valor negativo del menos 1,5%, por lo cual faltaría solo el valor de un trimestre posterior para decretarse técnicamente la recesión. Bien, tenemos que entender a la recesión no como un evento fortuito o como un evento aislado, sino como parte de lo que se conoce como el ciclo económico. Este ciclo económico, a su vez, está compuesto por distintas partes, entre las cuales podemos destacar lo que es la expansión, que es, digamos, la parte más extensa del ciclo económico, y es cuando, bueno, la tasa de desempleo baja, aumentan las inversiones, aumenta la demanda, ¿sí? Es el periodo donde el ciclo económico está en apogeo, ¿sí? Aumenta la producción de bienes y servicios, y aumenta el consumo. Por ende, las empresas facturan más, mejoran sus beneficios y obviamente el mercado de renta variable, las acciones, también se ven favorecidas. Luego tenemos un proceso de auge, que es donde llega a su pico máximo el ciclo económico, y a partir de ahí la recesión. Bueno, en la recesión, ¿qué pasa? Todo lo contrario, ¿sí? Disminuye la producción de bienes y servicios porque disminuye la demanda, aumenta la tasa de desempleo, disminuye el consumo y disminuyen los procesos de inversión, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que caigan las ventas, caigan los beneficios de las empresas y por ende la renta variable se ve afectada y las acciones caen. Luego tenemos el piso de la recesión, que se conoce como depresión cuando es prolongada. Luego viene un proceso de recuperación, que es un cambio moderado de lo que es la recesión hacia la expansión, y luego volvemos nuevamente a comenzar el ciclo expansivo. Por eso tenemos que entender a la recesión no como un evento aislado, como un evento fortuito, sino como una parte normal de un ciclo económico que se repite constantemente y que, por suerte, como ven acá la línea punteada, si vemos su distribución a largo plazo, es al alza. Bien, por lo dicho, esto no es algo nuevo. Desde 1800 podemos decir que hubo 47 recesiones en Estados Unidos. A partir de la Segunda Guerra Mundial hubo 11 ciclos. Y acá podemos ver qué tanto dura cada proceso, ¿no? Cada periodo de recesión y de expansión. Podemos decir que las recesiones en promedio luego de la Segunda Guerra Mundial duraron aproximadamente 11 meses y los procesos de expansión duraron alrededor de 58 meses. ¿Sí? Por ende podemos decir que el ciclo económico está menos de un sexto del tiempo en recesión y el resto del tiempo se encuentra en expansión. Por eso, a largo plazo, la economía siempre crece, porque está más tiempo en periodos de expansión que de recesión. Bien, este gráfico da cuenta de eso. Podemos ver que los ciclos recesivos son mucho más cortos que los expansivos, y a partir de la Segunda Guerra Mundial lo que podemos ver es que las recesiones
están tendiendo a ser más cortas y las recuperaciones más prolongadas y más potentes, ¿sí? Aproximadamente cada periodo expansivo ha durado 10 años, se ha ido extendiendo a partir de la Segunda Guerra y actualmente estamos en uno de los procesos expansivos más largos desde la Segunda Guerra Mundial, que es a partir de luego de la recesión del 2008, ¿sí? Lleva más de 10 años, por ende estaríamos por arriba del promedio, por lo cual no sería raro esperar un proceso recesivo dentro de lo que es el contexto normal del ciclo económico. Otro punto a vigilar con respecto a si estamos o no ante un proceso recesivo es el rendimiento de los bonos a corto y largo plazo. Bien, lo normal es que el rendimiento de los bonos a corto plazo, a 2 años, sea menor que los rendimientos de los bonos a largo plazo, de 10 años. ¿Esto por qué? Obviamente, si nosotros invertimos nuestro dinero, cuanto a más largo plazo, cuanto más tiempo dejemos enfriado nuestro dinero, obviamente vamos a exigir rendimientos mayores. Por eso la curva normal de rendimiento es como esta curva verde, ¿sí? Cuanto menor plazo de vencimiento, el rendimiento de los bonos debería ser menor. Bien, en algunos eventos esta curva se invierte. ¿Qué quiere decir? Que los bonos de corto plazo rinden más que los bonos de largo plazo. Esto se da en procesos donde se entiende que a corto plazo hay una tormenta de frente, ¿sí? Hay procesos que van a complicar, ya sea el pago de los bonos o bien, bueno, el inversor se asusta por eventos que ve a corto plazo y se aleja de lo que son los bonos de corto plazo, yéndose a otro tipo de inversiones o quedándose líquido, ¿sí? Por eso caen los precios de los bonos a corto plazo y aumenta su rendimiento. Bien, esto es normal en nuestro país. Si ustedes ven los bonos soberanos, tienen una curva invertida porque obviamente hay gran riesgo de impago en los bonos soberanos de corto plazo. Bueno, en Estados Unidos sucede esta curva invertida o ha sucedido frecuentemente cuando está por venir una recesión, ¿sí? Es una señal anticipatoria de un contexto recesivo. ¿Sí? Obviamente la curva normal se considera cuando el rendimiento de largo plazo es mayor que el rendimiento de los bonos de corto plazo. Y es menor a cero cuando se da al revés, cuando rinden más los bonos de corto plazo que los de largo plazo. Bien, acá podemos ver cómo históricamente, cada vez que ha habido un contexto recesivo, las recesiones están sombreadas en gris. Bueno, ha sido precedido por una inversión de la curva, ¿sí? Fíjense que cada vez que ha habido una recesión, anterior a esto ha habido una inversión en la curva, ¿sí? No inmediatamente, puede ser unos meses antes, ¿sí? Pero siempre ha habido una inversión en la curva seguido de un contexto recesivo. Bien, ¿qué pasa actualmente? Bueno, en el pasado mes de abril tuvimos una inversión de la curva, ¿sí? Acá vemos la diferencia del yield, del rendimiento de los bonos de largo plazo versus los de corto plazo, de 10 y 2 años, y vemos que hubo un contexto de inversión de la curva, aunque fue corto y breve, ¿sí? Pero tuvimos también esa señal anticipatoria que no nos quiere decir indefectiblemente que vaya a haber una recesión, pero sí es una señal más. Bien, hay una relación entre lo que es el ciclo bursátil, o sea, la renta variable, las acciones, y el ciclo económico. Y es que siempre el ciclo bursátil se anticipa a los movimientos del ciclo económico. Como ven acá la línea roja, sería la renta variable, ¿sí? El ciclo bursátil cae antes de que llegue la caída del ciclo económico. O sea, cae antes de que llegue la recesión. Así también el ciclo bursátil se recupera mucho antes de la recuperación del ciclo económico. Por ende, podemos decir que el ciclo bursátil o las acciones o la renta variable se anticipa a los movimientos del ciclo económico. Bueno, estas estadísticas que vamos a hablar a partir de ahora están sacadas a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, podemos decir que entre el pico del ciclo bursátil y el pico del ciclo económico, en general, en promedio, pasan 5 meses. O sea, el punto de inflexión de las acciones se produce 5 meses antes del punto de inflexión, o sea que sería que empieza a caer del punto de auge en el ciclo económico, ¿sí? Y en general, cuando se llega al punto del ciclo económico donde empieza a caer, ya las acciones, ¿sí? El ciclo bursátil ha caído un 8%. Se ha anticipado corrigiendo un 8%, ¿sí? Si vemos el gráfico actual del SP500, podemos ver que si tomamos el punto máximo del SP500, que fue aproximadamente en enero del 2022, y lo llevamos al primer número negativo que dio en el Q1 el PBI, o sea, el ciclo económico dio negativo, podemos decir que transcurrieron aproximadamente 5 o 6 meses y ha caído aproximadamente un 13%. Por lo cual sería otro indicador que nos estaría diciendo que el ciclo bursátil se anticipó a el ciclo económico y el primer número de PBI negativo, por lo cual estaría dentro de los rangos normales y habituales que suceden habitualmente, ¿no? Normalmente. Como así también dijimos, los ciclos bursátiles se anticipan en la recuperación al ciclo económico, ¿sí? O sea, las acciones se recuperan antes que la economía, se anticipa la economía real, ¿no? Bien, podemos decir que entre el piso del ciclo bursátil y el piso del ciclo económico, estadísticamente, hay aproximadamente 5 meses que lo diferencian uno de otro. O sea, el ciclo bursátil, las acciones se empiezan a recuperar 5 meses antes de que lo haga el ciclo económico, la economía real, ¿sí? Y una vez que se empieza a recuperar la economía, el ciclo bursátil ya se ha recuperado un 23%. Y eso es importante saberlo porque si nosotros esperamos a entrar a las acciones una vez que se recupere el ciclo económico, nos perdimos esa recuperación del 23%, la primera recuperación, que es la más importante en las acciones, en la renta variable. Por eso lo importante de estar en el mercado, de estar invertido cuando esto sucede. Y en este gráfico podemos ver claramente cómo el ciclo bursátil siempre se anticipa a los ciclos económicos. Los procesos recesivos están marcados en grises y podemos ver cómo siempre antes de un proceso recesivo tenemos una caída anticipatoria de la renta variable. Como así también podemos ver que la recuperación del ciclo bursátil se da dentro de lo que es el proceso recesivo económico, ¿sí? Por ende podemos decir que la renta variable o las acciones se mueven anticipatoriamente al ciclo económico. Todos estos datos podemos verlos en un libro muy bueno de Jeremy Siegel, que es la guía para invertir a largo plazo. Este lo tenemos en PDF, si lo quieren nos piden por comentario y se los hacemos llegar. Como conclusiones podemos primero hablar de si estamos o no en un proceso recesivo. Bueno, podemos decir que ya tuvimos un dato negativo del PBI en el primer trimestre. Con un segundo dato negativo ya estaríamos técnicamente en una recesión. Como eventos anticipatorios podemos nombrar que tuvimos la inversión de la curva y la corrección o la caída del SP500, por lo cual es otro dato que nos podría decir que estamos a las puertas de una recesión. Bueno, ¿qué podemos esperar o cómo se van a comportar las acciones y la renta variable? Bien, las empresas en sí, como dijimos, se ven afectadas por el contexto recesivo, ya que al haber menos consumo, obviamente sus beneficios caen y obviamente se va a ver afectado sus rendimientos. Por ende, la renta variable es esperable que caiga en un contexto recesivo. Aparte, no olvidemos que también estamos en un proceso de inflación que por sí sola comprime los márgenes y disminuye los beneficios de las empresas. Bueno, esto sumado a la recesión, que se da lo que se conoce como estanflación, bueno,
quiere decir que tendría un efecto fuerte frente a los beneficios de las empresas y podríamos esperar una caída en lo que es la renta variable. Y esto sería normal. ¿A qué me refiero con normal? Que lo tenemos que entender a este ciclo de recesión, a este proceso de recesión, como parte del ciclo económico normal. No nos tenemos que asustar, ¿sí? Es normal y habitual que esto suceda. Bien, lo que tenemos que tener bien en claro es qué estrategia vamos a tomar como inversores en valor en el mercado. Y hay dos tipos de estrategias, time in the market o time in the market. Medir al mercado o darle tiempo al mercado. Con respecto al timing de market, que es medir al mercado, sería el proceso en el cual nosotros podríamos entrar cuando cae el mercado y salir cuando está en máximos. Volver a entrar cuando está en mínimos, volver a salir cuando está en máximos, volver a entrar cuando está en mínimos y así sucesivamente. Si pudiésemos hacer esto, todos seríamos multimillonarios. Lamentablemente esto es imposible de hacer y no deberíamos perder tiempo en esto, ¿sí? Es imposible predecir al mercado en el corto plazo. Los movimientos a corto plazo son totalmente impredecibles y azarosos, ¿sí? Quien trate de darnos una explicación de cómo predecir al mercado, bueno, es un charlatán, ¿sí? Hay un libro de Nassim Taleb que habla de esto, que es Existe la suerte, se los recomiendo, que habla de la incapacidad inherente del ser humano para aceptar los procesos azarosos, ¿sí? Donde el ser humano siempre trata de buscar patrones o simbolismos que nos hagan más digerible los procesos azarosos. Dentro de lo que es las inversiones, podemos mencionar al trading, ¿sí? Donde tratamos de ver patrones que nos van a predecir cómo se va a comportar el mercado en el corto plazo. Esto es imposible de hacer, ¿sí? Esto no existe. Los grandes inversores son los que invierten a largo plazo y permanecen en el mercado, ¿sí? Entonces, como inversores en valor, tenemos que replicar lo que hacen los inversores que han tenido grandes rendimientos a lo largo del tiempo, de manera constante, ¿sí? Charlie Munger, Warren Buffett, Seth Klarman, ¿sí? Estos inversores lo que hacen es estar en el mercado, ¿sí? El mercado en el largo plazo sí es mucho más predecible y podemos decir que siempre está en un constante movimiento alcista. Pero en el corto plazo, les repito, es totalmente impredecible y azaroso. Por ende, no tenemos que tratar de medir al mercado, sino darle tiempo al mercado. Bien, y para redondear toda la clase, lo que podemos decir es que como inversores en valor, durante un proceso de recesión, lo que tenemos que hacer es, primero, mantener la calma, sabiendo que la recesión es una parte integral, normal y habitual de lo que es un ciclo económico, ¿sí? Esta es la última recesión que se produjo en el 2008 con la crisis de la subprime y como después se produjo una recuperación importante y exponencial tanto del ciclo bursátil como del ciclo económico, ¿sí? Entonces, conociendo cómo se comporta el mercado y la economía habitualmente, en un proceso recesivo, como inversores lo que tenemos que hacer es aprovechar los precios de oferta y a descuento que se van a presentar indefectiblemente en empresas de gran calidad, sabiendo que en el mediano o largo plazo el ciclo bursátil y el ciclo económico siempre se recuperan en un proceso constante alcista. Bueno, gente, si les gustó el video y les sumó valor como inversor, suscríbanse, denle like, compartan. Si quieren dejar algún comentario, alguna duda, bienvenido sea. Y si les interesa nuestro servicio de asesoramiento financiero, trabajamos con los mejores brokers del país. Nos pueden escribir al correo que ven en pantalla. Muchísimas gracias y buena semana.